¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la regularidad? El número que se repite, aquel dígito que se mantiene constante. Del 5 al 20, del 5 al 5. ¿Cuál es? De 5 al 5. ¿Así? No importa, no tengan miedo, si no tengan miedo a equivocarse. ¿Ya? De 5 en 5 hasta 20. ¿Cuál es la regularidad? 5, 20. ¿Cuál es la regularidad? ¿Qué dígito se mantiene? El 5. ¿Cuál es la regularidad de esa serie de números o de esa secuencia numérica? Ya. ¿Qué es una secuencia numérica? ¿Qué es una secuencia numérica? Es un conjunto de números, ¿cierto? O de cosas que tienen una relación entre sí. ¿Qué relación entre sí tiene entre el 5 y el 10? Por ejemplo, en secuencia numérica. ¿Qué relación tienen? ¿Qué relación tiene el 5 y el 10? Si yo digo 5, 10, a 15, ejemplo, 20. ¿Qué relación existe entre el 5 y el 10? Son dos números. Es la diferencia entre 5 y 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Presten 10 menos 5, ¿cuánto le da? 5. 15 menos 10, 5. Y 20 menos 5, 15, 5. Por lo tanto, en esa secuencia numérica que está ahí, que es una serie, que es un conjunto de números que tienen relaciones entre sí. ¿Qué relación entre sí existe entre todos los números? ¿Qué relación existe? ¿Sí? Que el 5 siempre se mantiene, correcto. Si el 5 siempre se mantiene ¿qué cosa? La diferencia entre los números. O sea, la diferencia entre 10 y 5 es la misma que entre 15 y 10 y la misma que entre 20 y 15. Por lo tanto, ¿cuál es la regularidad de esa secuencia? ¿Cuál? ¿Tú lo dijiste? ¿Dijiste que se mantenía qué cosa? El 5. ¿Cuál es la regularidad? El 5. ¿Por qué es regularidad? Porque es una cantidad que se repite, ¿cierto?, a través de la secuencia. Es decir, si yo comparo los números 5, 10, 10, 15, 15 y 20, es la misma diferencia. A eso se llama regularidad. Es decir, regularidad es un número que se mantiene, ¿cierto?, en una secuencia numérica, en una recta, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a usted, si parto de 1 y le sumo 7 hasta llegar a 30, ¿cómo sería? Si es que me da. A ver, vamos sumando. 1 más 7 son 8. 8 más 7 son 8 más 7, 15. 15 más 7, 15 más 7, ¿cuánto es? 22. 22 más 7, 29 más 7, 29 más 7. Ya, llegamos a 40, ya hasta ahí llegamos, porque si nos pasamos, no llegamos a la secuencia. Digamos, ese es el límite. Regularidad en esa secuencia. ¿Qué número se repite? El 7. Ya. ¿Por qué se llama secuencia? ¿Qué relación existe entre un número, entre el anterior y el posterior? Entre el antecesor y el sucesor. Por ejemplo, el 1 es el antecesor, más 7 es el sucesor. ¿Qué diferencia hay entre el antecesor y el sucesor? ¿Cuánto? La diferencia entre sucesor y antecesor siempre va a ser la misma. ¿Esa diferencia cómo se llama? Ya la vimos. Regularidad. La regularidad entonces es un número que siempre se repite
es una secuencia numérica. Entonces, ¿qué es una secuencia numérica? Es un conjunto de objetos, de números, que tienen una relación entre sí. ¿Qué relación entre sí existe entre las edades que me dijeron al principio ustedes? Entre 9 y 9 años. 0 años. O sea, no hay diferencia de años. Es decir, ¿qué regularidad se mantiene entre varios compañeros de ustedes? Por ejemplo, entre varios pares de compañeros. Es el 0. Entonces, ¿cuál es la regularidad? ¿Cuál es la regularidad? 0. ¿Ya? Es decir, la regularidad es una cantidad que se mantiene siempre en diferencias, en divisiones, en multiplicaciones o en adiciones. En este caso se mantiene en una diferencia, una sustracción, podríamos decir, en la operación. Por lo tanto, a ver, vamos a hacer ¿dónde está el borrador? ¿Entienden lo que es ahora los conceptos? ¿Ya? ¿Lo entienden, pero lo saben aplicar? Una cosa es entender y otra cosa es aplicar. Supongamos que yo tengo una recta numérica. Voy a empezar por el 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Ya. Vamos a empezar a trabajar. Si yo empiezo desde el 100 hasta el 600, ¿eso es ascendente o descendente? ¿Aumenta la cantidad de ascendente? Ascendente, correcto. El primer término que vimos entonces, ascendente. ¿Vamos? ¿Está todo claro? Es decir, para allá sería, vamos a ver acá abajo, ascendente. ¿Por qué es ascendente? Porque la cantidad va aumentando, ¿cierto? Va de menor a mayor. Si yo les digo, si voy de 600 a 100, porque esa cantidad numérica, ese conjunto de números, va disminuyendo o aumentando, va disminuyendo. Entonces, para acá sería, ¿cómo? Descendente. Es decir, ¿qué significa descendente? El número, los números, la cantidad va disminuyendo, la cantidad numérica, ¿cierto? Va disminuyendo. Perfecto. Cuando uno habla de descendente se refiere a más. Cuando uno habla de descendente se refiere a menos. ¿Ya? Más que lo que es ascendente. Menos descendente. Entonces yo le digo, ¿a qué se refiere el menos? ¿A qué se refiere el más? Exactamente. Bien. Sigamos. Secuencia numérica. La secuencia numérica es un conjunto de elementos, de objetos o de números que tienen una relación entre sí. ¿Qué relación entre sí existe entre esos números en una recta numérica? ¿Qué relación existe entre el 7 y el 200, 200 y 300, 400, 500 y 600? Tienen que comparar o si ustedes quieren restar. ¿Cuál es? Correcto. Por lo tanto, siempre aquí va a ir de 100 en 100, ¿cierto? Por lo tanto, esto se mantiene. Entonces, si va de 100 en 100, ya llegamos hasta acá. Fíjense, la regularidad es una cantidad que se mantiene en una secuencia numérica, una cantidad numérica, un número. Entonces, en esto, ¿cuál es la regularidad? ¿Cuál es la regularidad? ¿Qué número se mantiene entre dos números consecutivos? 100. Por lo tanto, la regularidad es igual a 100 unidades. No se olviden. 100 unidades. ¿Ya? Es decir, la regularidad me permite a mí saber cómo se construyó la recta numérica. ¿Y cómo se construyó esta recta numérica? A partir de la regularidad,
De 100 en 100. ¿Partí de dónde? Desde el 100. ¿Qué hice? ¿Le agregué qué cosa? 0. No, ¿qué le agregué a 100? ¿Cuántas unidades? 100. Y me dio 200. ¿A 200 cuánto le agregué? 100. Me dio 300. Es decir, siempre fui sumando 100 en 100, ¿cierto? Por lo tanto, la secuencia numérica que hay ahí, ¿qué relación existe entre dos números consecutivos? Que hay una relación, ¿cómo se llama eso? Que hay una diferencia de 100 unidades entre 100 y 200. ¿Ya? ¿La regularidad se mantiene? Sí se mantiene. Por eso se llama regularidad. Si no se mantuviese, se llamaría irregularidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se construye una recta numérica? Uno tiene que establecer la regularidad que hay entre dos números consecutivos. ¿Ya? Consecutivos. Por lo tanto, repasemos. Si yo ordeno según una cierta relación, ordenar según una cierta relación, acuérdense, yo ordeno según una cierta relación, estoy secuenciando. ¿Cómo ordené los números aquí? De 100 en 100. Entonces, el orden se dio en una secuencia de 100 en 100. Secuencia de 100 en 100. Es decir, ordené secuenciando de 100 en 100. Ahora, la ordenación puede ser ascendente o descendente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, repasemos. Ascendente, ¿qué es lo que es? Una serie de números suben o bajan. Una serie de números suben, aumentan de valor. Lo descendente disminuye